hoy vamos a tener el identificar los microorganismos de la flora normal de vías aéreas inferiores, identificar los microorganismos patógenos productores de infecciones respiratorias, conocer las condiciones de toma de muestras, ya sea secreción bronquial o esputo, y vamos a interpretar los informes de laboratorio y los casos clínicos que se presenten. Siempre es bueno hacer un repaso anatómico. Bueno, faringitis hemos visto hace 3 semanas, por lo que para recordar vamos a de nuevo hablar de las vías respiratorias en el plano anatómico. Las superiores ya las vimos, y aquí nos habíamos enfocado en lo que venía a ser el tema de la faringitis, ¿cierto? Ahora nos vamos a dedicar a las infecciones del tracto respiratorio inferior, que van a comprometer tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos y también el parénquima pulmonar. Es acá donde nosotros vamos a estar enfocándonos la clase de hoy, parénquima pulmonar. Las infecciones más frecuentes son neumonía, bronquitis, traqueitis y bronquiolitis. Siempre que ustedes vean el sufijo itis, nos está indicando, ¿qué cosa? Inflamación. Inflamación. Perfecto, nos está indicando inflamación, muy cierto. En el caso de los adultos van a ver que lo más común es observar neumonías. Lo que son las bronquitis, bronquiolitis, pues son más en niños. Bueno, ¿qué es infección? Hay que recordar el concepto. Si es que vamos a hablar de puras infecciones, recordemos el concepto. Y de esto ustedes dieron examen. Infección va a ser la entrada, el establecimiento y multiplicación de las bacterias en la superficie o en el interior del cuerpo. Las infecciones del tracto respiratorio inferior son de las más frecuentes tanto entre las adquiridas en el ambiente comunitario como en el medio nosocomial. Cuando hablemos de medio nosocomial, nos estamos refiriendo al hospital, bueno, o a cualquier lugar donde hayan pacientes internados. Eso es un nosocomio. Cuando hablemos de ambiente comunitario, hablamos de la vida que nosotros tenemos fuera del hospital, todo lo que implica nuestro hogar, nuestro barrio, la universidad, el colegio, la oficina, mercados, todo eso es ambiente comunitario. Aquí, ¿qué es lo que quise ponerles? Van a ver que las infecciones del ambiente comunitario suelen ser mucho más fáciles de tratar, porque por lo general en el ambiente comunitario vamos a tener personas relativamente sanas, empezando por ahí. Y segundo, vamos a tener bacterias que no suelen estar muy en contacto con antibióticos. Aquí por eso le tenemos esta bacteria con un aspecto un poco más amigable. En cambio, en el hospital, ¿qué sucede? En el hospital nos vamos a enfrentar con infecciones mucho más graves, más complicadas. ¿Por qué van a ser más graves y más complicadas? Es porque en el hospital vamos a tener personas que ya son inmunodeprimidas, que están enfermitas de hace mucho tiempo, están internadas, y no solo eso, sino que también van a estar en contacto con bacterias que ya saben cómo enfrentarse con antibióticos. Así que van a ser bacterias muy complejas, bacterias que nos van a causar verdaderos estragos y nos van a poner en situaciones en las que vamos a tener que hacer hasta lo imposible por ayudar a nuestro paciente. ¿Listo? Creo que no estoy grabando esta clase. ¿La grabo la clase o no? Sí, Ausi, por favor. Ya, déme un segundito. Active el grabar. Se ven las diapositivas, ¿no? Sí, Auxi. Ya. De acuerdo a la etiología de las infecciones, podemos clasificarlos según la clase de microorganismo y según su especificidad. Según el agente causal vamos a distinguir infecciones bacterianas, como ser las infecciones por neumococo o Streptococcus pneumoniae. Vamos a tener infecciones virales por el virus de la gripe, parasitarias, que viene a ser la estrongiloidiasis, y fúngicas como la paracoxodioidiomicosis, ¿ya?
Aquí todos estos son agentes que nos van a estar causando infecciones del tracto respiratorio inferior, más específico a nivel pulmonar, pero como ven, son distintos tipos de microorganismos, ya sean bacterias u hongos, están afectando al pulmón, pero son distintos tipos de microorganismos, por eso ahí decimos según la clase de microorganismos. Ahora, según su especificidad, podemos clasificarlas en específicas e inespecíficas. ¿Cuáles son las específicas? Van a ser las infecciones causadas por un agente en particular. Es decir, solamente ese agente, solamente ese microorganismo causa estas infecciones, como ser la tos convulsa, también llamada tos ferina o coqueluche, que solamente es causada por la Bordetella pertussis, como ser la tuberculosis pulmonar, que solo es causada por el Mycobacterium tuberculosis, o también la difteria. La difteria respiratoria solamente va a ser causada por el Corynebacterium diphtheriae. Bueno, por eso decimos que son infecciones específicas, porque solamente un agente causa estos cuadros. Ahora, respecto a las infecciones inespecíficas, que estas son las más frecuentes, vamos a estar hablando de esos cuadros que pueden ser muchos agentes los que los causen. Por ejemplo, aquí tenemos la anterior clase hablamos de faringitis. Hoy día van a ver que las neumonías tienen mil agentes causales, ¿ya? Si bien tienen distintas manifestaciones clínicas, no dejan de ser neumonías y son causadas por distintos microorganismos. Acá lo que nosotros tenemos vienen a ser algunas tinciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la tinción de Ziel-Nielsen en el caso de la tuberculosis. Si no me equivoco, esta de acá era la Bordetella pertussis. Una de estas dos, ya. Pero bueno. Ahora, de acuerdo a la localización, que esto es lo que ya hablamos al inicio, tenemos infecciones respiratorias altas, como ser la faringitis, y bajas, como ser las neumonías. En esta imagen de acá, ustedes ya la conocen, vienen a ser esas placas, ¿cierto? Blancas, purulentas, de una faringitis estreptocócica, muy común en niños. En cambio acá, a la derecha, tenemos una placa radiográfica de tórax, en la que podemos ver, ustedes siempre que vean una placa de tórax, lo negro que se ve es aire. ¿Y qué es lo que debe haber en un pulmón? Aire, ¿cierto? Entonces los pulmoncitos deberían verse así bien negritos. En cambio, si ven acá, en el pulmón derecho, ¿por qué les digo derecho? Y es porque la radiografía ustedes tienen que verla como un espejito, como si estuviera volcada, ¿ya? Entonces esto es izquierdo, pueden ver cómo está el corazoncito, y esto es pulmón derecho. En este pulmón, ustedes vean que aquí tenemos un proceso de condensación, donde aquí ya no hay aire, ¿cierto? Hay esta sustancia blanca. ¿Qué significa cuando veo algo blanco? Puede ser líquido, puede ser grasa, puede ser sangre, etcétera, etcétera. Cuando ya ven algo así blanco muy brillante, como esto que tienen acá, son huesitos, ¿ya? Es el calcio que lo hace alumbrar. Pero esta de acá no es tan brillante. Aquí estaríamos viendo densidad líquido. Bueno, todo eso lo van a ir aprendiendo más que nada en tercero cuando lleguen a semiología. Ahorita lo que a mí me interesa es que sepan diferenciar que lo negro en los pulmones, digo pulmones porque está dentro de la caja torácica, ¿no? Lo negro es aire. Y si hay blanco, entonces es líquido. Este líquido puede ser agua, puede ser sangre, puede ser pus, etc. Hablemos un poquito de la flora normal de las vías aéreas inferiores. En los pulmones, en la tráquea y los bronquios, ¿qué clase de microorganismos voy a encontrar? La respuesta es ninguno. Todas estas son áreas estériles, es decir, no deben haber bacterias. No existe microbiota pulmonar, traqueal ni bronquial. Son áreas estériles. Bueno, son de esas pocas regiones del cuerpo humano que no poseen una microbiota. ¿Qué es la neumonía? Si nos vamos a dedicar a esta clase a hablar de neumonías, bueno, primero que nada sepamos qué es una neumonía. La neumonía es un síndrome parenquimatoso pulmonar de condensación que origina inflamación de los sacos aéreos de uno o ambos pulmones a causa de una infección. Clave, infección. Hay procesos que nos van a causar inflamación en los pulmones también, pero no son infecciosos. ¿Ya? Ahí estarían hablando de las neumonitis.
Pero acá la neumonía sí es un proceso infeccioso. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome, ustedes ya saben, es conjunto de signos y síntomas, ¿cierto? Entonces el paciente va a tener tantos signos como puede ser fiebre, puede ser tos, como síntomas. Puede ser algún dolor en el tórax, puede ser sensación de ahogo. Cuando hablamos parenquimatoso, ¿a qué se refiere con parénquima? ¿Quién sabe responder? ¿Qué significa cuando digo que es el parénquima de un órgano? Es la parte funcional de un tejido. ¿Es la qué? El tejido funcional, la parte funcional de un Es tejido. la parte funcional de un Funcional. tejido. Muy bien. Entonces aquí vemos que es un conjunto de signos y síntomas que van a afectar la parte funcional del pulmón. ¿De qué manera se lo va a afectar? A través de procesos de condensación. Cuando hablamos de procesos de condensación es lo que veíamos acá en la radiografía, que ven que hay aire, pero aquí de repente tenemos este contenido, ¿cierto? Que no sabemos exactamente qué es, pero es una clase de contenido, se condensa, es un proceso de infiltración y a esto nos referimos con proceso condensatorio. Ustedes en una radiografía, esto fácilmente, sin decir, es una neumonía lobar, no, fácilmente pueden describirlo como proceso condensatorio, el lóbulo medio, pulmón derecho. Ya. Las neumonías pueden afectar tanto solamente a un pulmón como a ambos. Esto va a depender, uno, de la gravedad de la infección, del agente causal y también del estado inmunitario del paciente. ¿Cuál es la fisiopatología de las neumonías? Pucha, vamos a tardar hartísimo. Ya. Fisiopatología. Comienza primero que nada con la colonización de bacterias patógenas en tracto respiratorio superior. ¿Listo? Aquí sí existen bacterias, pero palabra clave, bacterias patógenas. Posterior, colonización de nasofaringe o conjuntiva de patógenos del canal del parto. Este es en el caso de los neonatos, van a ver que hay algunas neumonías que solo se van a dar en ellos, como por ejemplo la neumonía bilateral intersticial del lactante causada por la clamidia. ¿Listo? El primer caso es en los adultos, el segundo es en los neonatos. De qué va a depender la infección, tenemos factores propios del agente agresor, como el tamaño del inóculo y la virulencia. Es decir, qué cantidad de bacterias, de virus, de parásitos entran en este paciente. Y segundo, los factores propios del huésped, es decir, la persona. Puede ser indemnidad de mecanismos defensivos, estado nutricional, estado inmunológico. Es decir, si este paciente tiene, por ejemplo, ustedes sabían que la cavidad nasal cumple una función protectora, ¿cierto? A través de la presencia de lisocimas, de moco, de inmunoglobulina A. Todo eso evita que haya un paso de las bacterias a las vías respiratorias más inferiores. Si es que hay algún problema a este nivel, entonces ya estamos como con un factor de riesgo para adquirir alguna infección respiratoria. El estado nutricional y el estado inmunológico a mí me importan mucho. El estado inmunológico depende bastante del nutricional. Un paciente desnutrido es un paciente inmunocomprometido. Si un paciente está inmunocomprometido, entonces, ¿cómo es que va a vencer al agente causal? No lo puede vencer. Así que el agente causal pasa a tracto respiratorio inferior, ya sea por vía inhalatoria, hematógeno o aspiración, va a llegar a los alvéolos. En los alvéolos va a interactuar con macrófagos y polimorfonucleares, es decir, neutrófilos. Esto va a activar respuesta inflamatoria y respuesta inmunitaria. Se va a desencadenar daño tisular y lesión endotelial, dando 4 fases anatomopatológicas, que esto es pregunta de examen de patología. No nuestra, pero sí es de todas. Y se las resumo. Tenemos una fase de congestión, de hepatización roja, hepatización gris y de resolución. Ahora esta resolución va a depender, el tiempo que tarde va a depender de si es que se pudo vencer o no a la infección. Diferencias entre unas neumonías típicas y atípicas. Ya sabemos lo que es una neumonía. Ahora, las neumonías se van a dividir de una manera así bastante grandes en dos grupos diferentes. Tenemos las neumonías típicas y las atípicas. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Principalmente va a ser a nivel de signos y síntomas.
¿Qué voy a tener en una neumonía típica? Voy a tener la triada típica de la neumonía. Fiebre, tos con expectoración, dolor en punta de costado. Fiebre, temperatura mayor a 38 grados centígrados. Tos con expectoración, es decir, tos con expulsión de alguna secreción, lo que vulgarmente se lo llama flema. Dolor en punta de costado, ¿a qué nos referimos con esto? Viene a ser el dolor que el paciente siente en el tórax, ¿ya? ¿Qué origen tiene este dolor? Bueno, ustedes verán, los órganos macizos no sienten, no los puedes sentir, no puedes sentir dolor. ¿A qué niveles que sentís dolor? Es cuando llegan a sus cápsulas fibrosas, en este caso la pleura. Esto es un dolor que se da ya porque el proceso condensatorio y todo eso llega a hacer presión sobre las pleuras y es ahí ya cuando el paciente siente dolorcito. ¿Cuáles van a ser los agentes etiológicos de una neumonía típica? Viene a ser el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Esto más que nada en los adultos, ¿ya? En la neumonía atípica, ¿dónde voy a ver neumonías atípicas? Va a ser más que nada pacientes inmunocomprometidos, ¿ya? Los signos y síntomas que tenemos, y también las neumonías atípicas. Si bien voy a tener agentes etiológicos bacterianos, también es muy común de verlas en agentes etiológicos virales. Los signos y síntomas febrícolas. Las fiebres no van a ser tan altas, si bien pueden serlo, no siempre es el caso, no es la presentación común de una neumonía atípica. Tos sin expectoración, esta es la llamada tos seca, es decir, el paciente tose, pero no bota nada. Y si hacemos una revisión, un examen a su faringe, ustedes van a ver que es una faringe hiperémica. Está bastante irritada porque tose, pero es seco. En cambio, en un paciente con tos con expectoración, si bien tose, es un ambiente bastante húmedo, lo cual no irrita tanto su faringe. Hiperemia faríngea a causa de esa tos sin expectoración. Y por último, molestias osteomusculares. El paciente con neumonía típica se queja de dolor de músculos, de articulaciones. Entre los agentes etiológicos más comunes tenemos Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Legionella pneumoniae o Neumófila. Van a ver que acá entre los agentes virales más comunes, ahorita uno que suena desde ya hace un par de años, viene a ser SARS-CoV-2, causando el COVID-19. Es una neumonía atípica. Ahora, la clasificación de las neumonías. Este es un cuadro bastante largo y que se lo pregunta harto. Tenemos primero, entre las neumonías agudas, las de origen extrahospitalarias o de las comunidades, las llamadas NAC. La neumonía aguda típica, agentes causales más comunes, Streptococcus pneumoniae, también llamado neumococo o Haemophilus influenzae. En los ancianos, diabéticos y alcohólicos vamos a tener de que otra clase de agentes, ya no tantos estos dos que mencionamos, sino que fíjense, aquí estamos hablando de pacientes inmunocomprometidos, ¿cierto? Ancianos, ya son viejitos, esos sistemas inmunológicos ya están cansados, ya no rinden como antes. Pacientes diabéticos o hipertensos son pacientes con enfermedades crónicas degenerativas. Estos pacientes siempre van a estar como inmunocomprometidos, por más que te digan que están sanos, no, son inmunocomprometidos. Y los alcohólicos que igual ya ese hígado está muy comprometido, los riñones y otros hábitos de vida que van de la mano con el alcoholismo, igual son pacientes inmunocomprometidos. Todos pacientes con adicción es inmunocomprometido. Aquí vamos a ver una gran acción del Staphylococcus aureus, de la Klebsiella pneumoniae, de la Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, Candida, Aspergillus. En el caso de las neumonías agudas atípicas, ya habíamos mencionado a la Clamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila, a la Leptospira, algunos virus como ser el de la influenza, el virus sincitial respiratorio, este es bastante común en niños, el SARS-CoV-2.
Luego vamos a hablar de las neumonías agudas intrahospitalarias o nosocomiales. Estas van a ser las que se darán dentro del hospital, dentro de un centro médico. Aquí más que nada me interesan los bacilos gram negativos, como la Klebsiella pneumoniae, el Acinetobacter y la Pseudomonas aeruginosa. Ustedes conocen muy bien que estos son especies bacterianas que tienen una gran resistencia a los antibióticos y tienen distintos mecanismos para adquirir esa resistencia. La Klebsiella pneumoniae es la productora de la KPC. ¿Se acuerdan de esa, no? De esa carbapenemasa. Es decir, hay cepas de Klebsiella pneumoniae que ni los carbapenems le causan efecto. Esto, ¿a qué se debe? Es porque como convive en un ambiente intrahospitalario, va a estar en contacto continuo con antibióticos, así que ya es como que les es indiferente que se aparezca un antibiótico, ella ya sabe cómo hacerle el frente. También tenemos cocos gram positivos, como ser el Staphylococcus aureus, que esta igual es una bacteria que ustedes saben, es muy controversial a la hora de administrar tratamiento, ya que llega a ser resistente a múltiples tipos de antibióticos. ¿Qué es una neumonía aguda intrahospitalaria? Bueno, aquí les coloqué un conceptito. Van a ser todas aquellas neumonías que aparecen a partir de las primeras 48 horas de ingreso en un hospital o hasta 10 días después del alta. Entonces, si es que yo tengo un paciente que al momento de ingresarlo ya tenía tos y fiebre, ya no es neumonía intrahospitalaria. Si es un paciente que lo interné y a su cuarto día de internación noto que está comenzando con tos, con fiebre, ya es intrahospitalaria. Si es un paciente que hace una semana le di de alta y vuelve a consulta porque tiene tos, fiebre, molestias osteomusculares, es neumonía intrahospitalaria. Bueno, 48 horas desde ingreso hasta 10 días después del alta. En lo que se refiere a neumonías agudas intrahospitalarias, van a ver que cada centro de salud tiene como que su bacteria estrella que causa estas neumonías. Hay bacterias que van a ser las que causan estragos en el San Juan, otras en el japonés. Si no me equivoco, el Acinetobacter en el San Juan hace unos años causó muchos problemas. Y esta bacteria, me acuerdo que hicieron un estudio, la doctora Echel hizo un estudio. Y se habían dado cuenta que donde se encontraba la bacteria era en los jaboncillos, en los jabones de manos. Así que ustedes saben, estas bacterias son muy resistentes, muy tenaces y están en los jaboncillos. O sea, cada vez que te lavabas las manos, te impregnabas las manos con bacterias y eso los llevabas a los pacientes. Fue muy interesante de escuchar por eso. Bueno, luego tenemos las neumonías crónicas, que aquí el principal va a ser la tuberculosis. Y luego tenemos algunas micosis pulmonares, como ser el Cryptococcus neoformans. Este Cryptococcus neoformans también va a ser causante de meningitis en pacientes con VIH, SIDA, en PBBS. Luego tenemos histoplasma, capsulatum, coccidioides y mitis, algunas especies de nocardia y actinomyces. Estos son honguitos. Neumonías aspirativas. Las neumonías por aspiración vienen a ser una infección pulmonar causada por inhalación de secreciones de la boca, del contenido del estómago o ambas cosas. ¿Cuándo es que se dan estas neumonías aspirativas? Ya sean extra o intrahospitalarias, los agentes etiológicos pertenecen a la flora aerobia y anaerobia del tubo digestivo. ¿Qué sucede? Estas neumonías aspirativas las vamos a ver en pacientes intubados, en pacientes que se los intubó mal, en personas borrachas que hayan perdido la conciencia, hayan vomitado y aspiran su vómito. Es en esos casos que nosotros observamos neumonías aspirativas. Va a ser cuando microbiota digestiva llega a los pulmones por algún motivo. Pues aquí vamos a ver Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, algunos bacilos gram negativos, Fusobacterium, Bacteroides y Peptostreptococcus.
En los pacientes inmunocomprometidos vamos a ver neumonías por alteración de la inmunidad humoral y neutropenia. Cuando hablamos de inmunidad humoral estamos hablando de los anticuerpos. Bueno, aquí van a estar actuando el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y bacilos gram negativos como las enterobacterias fermentadoras y no fermentadoras. También el Staphylococcus aureus. Ahora, en la alteración de la inmunidad celular, trasplantados o infección por VIH, cuando hablamos de inmunidad celular ya estamos hablando de que hay un número bajo de linfocitos, ¿ya? Ustedes saben que el VIH destruye a los linfocitos, los hace bolsa. Aquí vamos a ver actuación de micobacterias, como ser la tuberculosis. Paciente que tiene VIH es paciente con tuberculosis, van de la mano. Algunos hongos, algunos parásitos, como ser el Pneumocystis jirovecii, causante de neumonías en pacientes VIH-Sida. No se olviden. Y también el Strongyloides stercoralis. Los que están, no sé si alguno está con ortiz en parásito, siempre mete un caso clínico de esto en su segundo parcial. Y también los virus. En general, paciente con VIH es como que cualquier cosa le puede dar, pero más que nada tuberculosis y Pneumocystis jirovecii. Ahora aquí hay un resumen de cuáles son los agentes más etiológicos más comunes y cuáles son los factores de riesgo para que haya una infección por estos agentes. Se los voy a dejar como tarea que lo lean por cuestiones de tiempo. Aquí tenemos un gráfico que nos estaría representando qué es lo que sucede en una neumonía a nivel alveolar. Van a ver que el alveolo normalmente se encuentra así, lleno de aire, no hay contenido líquido, pero sucede que cuando hay una neumonía vamos a ver una inflamación en la pared alveolar y el espacio alveolar se va a llenar de fluidos, de pus, y esto contiene bacterias, puede contener algunos eritrocitos también por el daño que hay al alveolo. Y ustedes pueden ver que todo esto de acá se llena de líquido. Si bien todavía hay un poquito de aire, va a estar llenito de líquido. Y esto va a causar una gran... En una radiografía, esto de acá, este suceso, se lo identifica como el broncograma aéreo. ¿Ya? Vamos a hablar de eso en un ratito. Vamos con los casos clínicos. Nuestro primer caso clínico nos habla de un varón de 44 años, es obeso, ex adicto a drogas vía inhalatoria desde hace 10 años y ex alcohólico. Muy importante, todo esto anótenlo en lo que se refiere a epidemiología del paciente. Me interesa mucho de que ex adicto a drogas vía inhalatoria, ¿ok? Y ex alcohólico. Reside desde hace 1 año en un centro de rehabilitación. Acude a urgencias por clínica de 3 días de evolución de intensa tos con expectoración purulenta. Tos con expectoración purulenta, fiebre de 41 grados centígrados. Horas antes de acudir al hospital comienza con disnea progresiva y dolor en punta de costado. ¿Qué era disnea? ¿Quién se acuerda? Dificultad para respirar. Dificultad para respirar, muy bien. A la auscultación se encuentra taquicárdico. ¿Qué es taquicárdico? Es cuando el pulso está arriba de los valores normales. Ya. Mayor a 100 latidos por minuto. En el caso del pulso, ahí se llama taquisfigmia, ¿ya? Taqui es rápido, brady es lento. Taqui rápido, brady lento. Taqui, ya rápido. ¿Quién va rápido? Cárdico, el corazón. Taquicárdico es que el corazón está yendo a una frecuencia mayor a los rangos normales. Aquí su compañero dijo 100 latidos por minuto, correcto. El rango normal del latido cardíaco viene a ser de 60 a 100 latidos por minuto. Eso es lo normal. Cuando hablamos de pulso, si bien se manejan los mismos valores, el nombre es taquisfigmia, ¿ya? Se inicia antibioterapia empírica con cefotaxima y levofloxacino, con el objetivo de cubrir los microorganismos más frecuentes causantes de neumonías de adquisición comunitaria. ¿Cuáles eran? A ver, eran Streptococcus pneumoniae y ¿cuál era el otro? Y Haemophilus influenzae. Nuestro Streptococcus pneumoniae es un coco gram positivo.
Aquí nos está dando una cefotaxima y una levofloxacina. Cefotaxima, ¿a qué familia de antibióticos pertenece? Cefalosporina de tercera generación. ¿Ya? Y las cefalosporinas son muy útiles contra los cocos gram positivos, ¿cierto? Y la levofloxacina, ¿a qué familia pertenece? A ver. ¿A la quinolona? Perfecto. Pertenece a las quinolonas. Las quinolonas tienen un espectro de acción bastante amplio, pero más que nada se lo utiliza contra ¿Infecciones gram urinarias? negativo. En infecciones urinarias sí, pero a mí lo que me interesa es el tipo de bacteria, ¿no? Gram negativo. El Haemophilus influenzae, ustedes aún no lo han avanzado, pero es un bacilo gram negativo. Entonces, con que me estén dando una levo, está perfecto. Así como también una cefotaxima que llega a tener acción sobre algunos gram negativos. En la radiografía de tórax, que ustedes van a ver que radiografía se abrevia RX, se aprecia un infiltrado pulmonar alveolar. Se solicita cultivo de esputo. El laboratorio reporta en la tinción de Gram abundantes diplococos Gram positivos y en el cultivo crece la bacteria productora del 80% de las neumonías de adquisición comunitaria. ¿Ya? En el hemograma se observan leucocitos 22.000 por milímetro cúbico. Esto no indica leucocitosis. ¿Cuál era el valor normal de los leucocitos? A ver. Entre 5.000 a 10.000 Perfecto, millones 5.000. No, millones no. de células por milímetro cúbico. Exacto, por milímetro cúbico. De 5.000 a 10.000. Y este paciente tiene 22.000. Imagínense, hay un gran aumento. Esto es leucocitosis. Aquí, a ver, ¿nos da más info o no? No, ya. En el caso de este paciente, al ser una infección, dice bacteria productora del 80% de las NAC. Si es una infección bacteriana, ¿cuál de mis leucocitos va a estar aumentado? Son los neutrófilos. Entonces, esto más que seguro que es una leucocitosis a expensas de los neutrófilos. Y más que seguro que no solo hay neutrófilos maduros, porque nosotros no contamos con tantos, sino que también deben haber callados, es decir, formas inmaduras de los neutrófilos. Esto de acá, ¿cómo se llama? Y es muy importante que lo sepan. Yo estoy en 5º año y me lo siguen preguntando los doctores y sigo teniendo compañeros que no lo saben. Y yo no quiero que ustedes sean de esos chicos que no saben estos conceptitos básicos. Cuando hay una leucocitosis, es decir, un aumento leucocitario y hay una gran cantidad de neutrófilos o de polimorfonucleares o segmentados con presencia de callados o de formas inmaduras, se llama desvío a la izquierda. ¿Ya? ¿Cómo dijo usted? Desvío a la izquierda es cuando hay leucocitosis a expensas de los polimorfonucleares, de los neutrófilos. El desvío a la derecha viene a ser una leucocitosis a expensas del aumento de los linfocitos. ¿Listo? Eso, por favor, se lo encargo. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Por favor, lo apaga. Les encargo que sepan muy bien esos conceptitos, ¿ya? Como les digo, hasta el día de hoy me lo siguen preguntando. Y ustedes tienen que saberlo. Desvío a la izquierda, leucocitosis con aumento de neutrófilos. Así en palabras sencillitas. Desvío a la derecha, leucocitosis con aumento de linfocitos. Ahora, ¿cómo sé que voy a estar observando en cada tipo de infección? Ya habíamos dicho, si son bacterias, piensen en neutrófilos. Si son virus, piensen en linfocitos. Si son parásitos, piensen en eosinófilos. Es eso, nada más. Ahora, aquí tenemos una radiografía. La doctora les quiso poner una radiografía, pero es un poquito complicado explicarles a ustedes una radiografía. Aquí nos muestra, supuestamente esta es la radiografía del paciente. Y nos habla de infiltrado pulmonar alveolar que se observaría en el pulmón izquierdo, en el lóbulo inferior. Ya, pero primero tenemos que saber, voy a saltar, para interpretar una radiografía
hay muchos conceptos técnicos que ustedes primeramente deben aprender respecto a si la radiografía está centrada, que la distancia de las clavículas, que no sé qué, etcétera, etcétera, que si estuvo bien penetrada o no, Eso lo van a ver en semio. Ahorita, yo lo que quiero que sepan era qué era lo que estábamos viendo en esta radiografía de acá. Primero hay que hacer un repaso un poco de anatomía pulmonar. El pulmón derecho tenemos 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Y en el izquierdo tenemos un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Bueno, y pueden ver aquí cómo están separaditos, con colores, con líneas. Tristemente en una radiografía nosotros no los tenemos así, ¿cierto? Nada que ver, no están todas estas delimitaciones. A lo mucho a veces en algunos pacientes se observan una cisura, pero de ahí nada. Entonces yo me conseguí estas imágenes para que ustedes las tengan, que son un poquito más didácticas, ¿no? Aquí me señala, fíjense, todo esto que tenemos acá arriba sería el lóbulo superior. Aquí nos marca un poco más, nos delimita el lóbulo medio y el lóbulo inferior. De este lado, en el pulmón izquierdo, tenemos todo nuestro lóbulo superior y tenemos el lóbulo inferior. Hay lugares donde se sobreponen estos lóbulos y va a depender también de la proyección que esté utilizando para tener una mejor visión de cada tipo de lóbulo. Nosotros acá estamos con radiografías en proyección postero-anterior, es decir, le han tomado desde la espaldita del paciente, igual que acá. Esa proyección es la más utilizada cuando yo quiero hacer una radiografía de tórax. Lo coloco al paciente de espalda y ¡pum! Saco la radiografía, saco la foto, ¿ya? Al año ya van a aprender cada uno de esos tecnicismos, de cómo sé si es postero-anterior, antero-posterior, si es lateral, etc. Pero ahorita lo que quiero es que vean de cómo voy a estar visualizando cada uno de los lóbulos pulmonares, según sea el pulmón derecho, sea el pulmón izquierdo, y que comparen con lo que tenía el paciente. A ver, fíjense acá los lóbulos que tengo a cada lado. Y sobre todo quedémonos acá, en el izquierdo, ¿ya? ¿Cómo sé si es un pulmón izquierdo o derecho? La forma más fácil es ver hacia dónde está el corazoncito. El corazón siempre va a estar a la izquierda, ¿no? A no ser que tenga dextrocardia por ahí. Listo. Esta es la radiografía del paciente, solo que ya un poquito más agrandada. Fíjense, tenemos un proceso condensatorio a nivel del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Fíjense acá, compárenlo con esto de acá, ¿cierto? Esto de acá se reportaría como neumonía alveolar o lobar, porque está afectando un lóbulo. Afecta a múltiples alvéolos que aparecen llenos de exudado purulento, pudiendo incluso comprometer la totalidad del lóbulo. En este caso no es el lóbulo en su totalidad, pero ya está afectando como que gran partecita, ¿no? No obstante, los bronquiolos están respetados, circunstancia que da lugar a la aparición del signo radiológico conocido como broncograma aéreo, que esto de acá es lo que yo les había mencionado, que ustedes podían ver en las radiografías, que son, bueno, aquí no se nota mucho. Aquí hay unas líneas. Inclusive en personas se ven muy, muy poquito y tienen que tener un ojo como que entrenado ya. Pero este es el broncograma aéreo. A ver, no sé si podemos verlo. Estas líneas que ven acá por encima de donde yo estoy dibujando, ese es el llamado broncograma aéreo. No sé si lo pueden ver. Ya van a ir aprendiendo en semio, pero quería mostrárselos porque hay veces que ni en semio se los muestran y es como que quedan con eso pendiente y no quiero que queden con cositas pendientes. ¿Ya? Entonces, este paciente, ustedes pueden ver lóbulo inferior izquierdo, ¿cierto? Ahí es donde está localizado nuestro proceso condensatorio, nuestra neumonía. El paciente se presentó clínicamente con la triada de neumonía típica, que es la fiebre, el dolor en punta de costado y la tos con expectoración.
Cuando hablemos de triadas, estos van a ser los signos y síntomas más comunes y más frecuentes que voy a observar en un paciente con esa patología. No solo la neumonía tiene triadas, también tenemos en la meningitis, en taponamiento cardíaco, en colangitis, en muchas patologías tenemos estas triadas, tétradas, péntadas, pero aquí en la neumonía, fiebre, dolor en punta de costado y todos con expectoración. Aquí tenemos nuestro glosario, lo vamos a hacer volando ya, chicos. Sé que ustedes ya lo tienen hecho, así que listo. Astenia es debilidad o fatiga general que dificulta la realización de tareas cotidianas. Adinamia ya viene a ser ausencia total, no solo parcial, sino total de fuerza física, que es síntoma de algunas enfermedades graves. Expectoración purulenta es la secreción pulmonar fluida opaca de color amarillo o verdoso. Fiebre es el aumento temporal de la temperatura corporal promedio. Disnea es la dificultad en la respiración. Taquicardia el aumento de la frecuencia cardíaca. Antibioterapia empírica es el tratamiento antibiótico en base a la experiencia del médico. NAC, neumonía adquirida en la comunidad. Hemograma, análisis cuantitativo y cualitativo de los elementos formas de la sangre. Leucocitosis, el aumento del conteo de leucocitos en la sangre por encima de lo normal. Infiltrado pulmonar es la presencia de líquido en los sacos alveolares. Adenomegalia es el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. Estertores son sonidos anormales causados por el paso turbulento del aire por las vías aéreas inferiores. Y BUN es nitrógeno ureico en sangre, pero por sus siglas en inglés es Blood Ureic Nitrogen. Pero aquí, ¿qué es lo que me interesa? Estertores, no los vayan a confundir con estridores, que fue lo que vimos en faringitis, en difteria, ya, que eran las vías aéreas superiores, ¿cierto? Yo inclusive les hice una demostración de cómo sonaba. Tristemente se las hice por ello. Los estertores, ¿cómo es que suenan? Ustedes agarran su pelo, se lo acercan al oído y lo frotan. Así suenan los estertores cuando auscultan a un paciente en los pulmoncitos. Agarren su pelo, acérquenlo al oído y froten. Así suena. Vamos con esto, datos clínicos, terminología médica. Ya. Es todo lo que tiene nuestro paciente. Oh, lo puse al revés. Ya. De modo. Los datos clínicos, tos con expectoración purulenta, fiebre de 42 grados centígrados, disnea progresiva, dolor en punta de costado, infiltrado pulmonar, alveolar y taquicardia. Los datos del laboratorio, habíamos hablado de que tenía una leucocitosis de 22.000 leucocitos por milímetro cúbico. En la tinción de Gram se observaban diplococos Gram positivos. Los factores, los datos epidemiológicos, que son factores predisponentes a la enfermedad. El paciente era obeso, exadicto a drogas de vía inhalatoria, exalcohólico, es rehabilitado, tratamiento previo con cefotaxima y levofloxacino. Ahora, aquí algo muy importante que les quiero mencionar, chicos, es que aunque el paciente diga de que ya está rehabilitado, de que ya no consume drogas hace 10 años, hace 5 años, nunca le crean. La mayoría de las veces estos pacientes mienten. ¿Listo? Yo sé que es triste y demás, pero sí, la mayoría de las veces estos pacientes mienten. Mucho más si es que está en un centro de rehabilitación, estaba preso, están mintiendo. Análisis bacteriológico que debe solicitar, un cultivo de esputo. Diagnóstico presuntivo, neumonía aguda típica. ¿Por qué llegaría a este diagnóstico presuntivo? Porque para empezar, tiene nuestra triada de la neumonía típica. Tiene tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. Además, tiene factores predisponentes y en la tinción de Gram, fíjense, diplococos Gram positivos. ¿Quién es un diplococo Gram positivo con cápsula? Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae, es cierto que causa el 80% de las neumonías adquiridas en la comunidad, entonces muy probablemente sea eso. Toma de muestra, la muestra es esputo, condiciones. No se debe usar antibióticos 48 horas antes, el paciente debe estar en ayuno y no se debe haber cepillado los dientes. A lo mucho pueden enjuagarse con agua la boca, pero no se cepilla los dientes. Diagnóstico final, neumonía aguda típica, agente etiológico, Streptococcus pneumoniae o neumococo, transmisión. La fuente de infección son las gotitas de flujo o las gotitas de saliva. Vía de transmisión aérea, mediante una inhalación de estas gotitas de flujo que llevan al neumococo.
¿Cuál es la triada de la neumonía? Fiebre, tos con expectoración y dolor en punta de costado. Belleza. El análisis bacteriológico, esto de acá es lo que yo les voy a poner en su examen la próxima semana, por si acaso, ¿ya? Les voy a dar un casito clínico y ustedes van a tener que rellenar esto, porque ya todo esto lo vimos en teoría y lo vimos en laboratorio. En este caso, muestra del paciente esputo, examen solicitado, cultivo de esputo. Examen directo, leucocitos 30 por campo microscópico. Entonces hay un gran indicio de infección, eritrocitos menos de 5 por campo microscópico, células epiteliales escasas, la muestra estuvo bien tomada. Tinción de Gram, diplococos gram positivos, en Ciel-Nielsen no se observaron VAR, el germen aislado fue un Streptococcus pneumoniae. Antibiograma, sensible a cefalosporinas, quinolonas, macrólidos, resistente a aminoglucósidos. Okay. Caso clínico 2. Varón de 19 años de edad, universitario, negó tabaquismo y toxicomanías. Inició su padecimiento 3 días previos a la consulta con fiebre de 38,9 grados centígrados. Accesos de tos seca, hiporexia, es decir, tiene una disminución en el apetito. Leves molestias osteomusculares y fatiga. Cuando un paciente describe fatiga, esta fatiga puede ser astenia, como puede ser sensación de ahogo, que le falta el aire. Eso puede ser fatiga, como una fatiga de que está cansado, que no tiene ganas de nada. Ahí es donde ustedes ya deben ir preguntando un poquito más de esta fatiga. ¿La sentís todo el tiempo? ¿Te levantás de la cama? La fatiga la sentís cuando estás subiendo las escaleras, cuando caminaste por tu casa, fuiste a la venta, etc. Ahí tienen que profundizar un poco más en qué es lo que le está diciendo el paciente para saber si es disnea, si es astenia, el grado de disnea inclusive. Le pueden decir, sí, esta fatiga, este ahogo, lo sentís solo después de que hiciste ejercicio o lo sentís cuando te levantás para ir al baño. Son niveles distintos, ¿cierto? Que hay. No tiene náuseas ni vómitos. Las evacuaciones intestinales eran normales, no refirió síntomas urinarios. Negó cefalea. Cefalea es dolor de cabeza. Y odinofagia, es decir, al deglutir no tiene dolor. Se automedicó con paracetamol. A la exploración física se observó temperatura de 38,3 grados centígrados, frecuencia cardíaca 119 por minuto. ¿Está alta o está baja? Alta. Está alta. Lo normal es hasta 100, ¿no? Aquí tenemos 119 por minuto. Pero, ¿qué es lo que me interesa acá? Temperatura de 38,3 grados centígrados. Ustedes van a ver que por grado de temperatura he aumentado. Sí, creo que es por grado. Uno aumenta hasta más de 10 latidos por minuto. Si un paciente tiene fiebre, siempre va a estar taquicárdico. Si un paciente está con fiebre y taquicárdico, mi frecuencia respiratoria va a estar aumentada. Aquí se encuentra aún dentro de los parámetros normales, ¿sí? Los parámetros normales en frecuencia respiratoria, depende de la bibliografía que lean, pero lo que manejamos usualmente acá es de 12 a 20. Hay libros, por ejemplo, Semiología de Argente te dice que hasta 24 es lo normal, pero ahí ya está demasiado alto, como al menos para mi gusto y para el gusto de las personas que a mí me enseñaron. De 12 a 20 es lo normal. Ya estás en 18, ya está un poquito como que en el rango alto. Presión arterial 123/73, ¿está normal o está alterado? ¿Quién sabe? Está normal la UCI. Está normal, sí, está normal. Lo normal es 120/80, aquí hay una pequeña variación, pero sí está normal. Lo que se refiere a la sistólica de 100 a 120, bueno, de 110 a 120 está perfecto y la diastólica que tengamos de 70-80 está muy bien igual. Ya de ahí es como que está muy bajita o ya está altita y hay que observar un poco más al paciente, ¿no? Igual cada paciente tiene sus propias características. Aquí tenemos un varón de 19 años de edad universitario que es sano. Entonces sí, está normal la presión. Si es que estuviéramos hablando de una adolescente, mujer de 15 años, que es bien delgadita, pucha esa presión arterial, para ella no, lo normal sería que esté en 110, pongamos. Y tampoco hay que asustarnos, sino que para ella es lo normal.
Ah, pero aquí dato, peso corporal 47.5 kilogramos. Este es un paciente súper desnutrido. El paciente estaba consciente, tranquilo, tenía hiperemia faríngea sin secreciones. Esta hiperemia faríngea, ¿por qué creen? Accesos de tos seca, entonces está irritada la mucosa faríngea. No se observaron adenomegalias en ninguna zona. Los campos pulmonares sin estertores, sibilancias o datos de sospecha de condensación pulmonar. En el caso, ¿qué son las sibilancias? Las sibilancias es como un pitido, un silbido que van a escuchar más que nada en asma, por ejemplo, ¿ya? Que ocurre cuando la vía aérea como que disminuye su diámetro. Se estableció el diagnóstico de faringitis, se inició tratamiento con antibiótico betalactámico, amoxicilina de 850 miligramos cada 12 horas vía oral. Después de 72 horas de tratamiento ante la falta de respuesta al mismo, persistencia de excesos de tos no productiva de fiebre, se solicitaron estudios paraclínicos y radiografía posteroanterior de tórax, o PA de tórax. Así es como más comúnmente lo van a ver. En este caso establecieron faringitis porque en la auscultación no estaban escuchando nada que me indique condensación pulmonar, pero también tengo que ver de que este es un paciente con toda la signosintomatología de una neumonía atípica. Así que una condensación lobar como tal va a ser más rara. Estos van a ser infiltrados más difusos, ¿ya? El resultado del laboratorio nos da hemograma con hemoglobina de 16,3 gramos de decilitro. Está perfecto. Hematocrito de 47. Esto está un poquito alto. En un hombre adulto de 35 o 45 está bien, 47 ya está como que un poco altito. Leucocitos de 6.590. Lo normal es de 5.000 a 10.000, pero ojo, es un paciente desnutrido, este es un paciente inmunocomprometido, así que aunque no haya leucocitosis como tal, démonos cuenta las condiciones del paciente, ¿ya? Y mucho más aquí que me declaran neutrófilos segmentados al 71%. ¿Cuál es el rango normal de la composición leucocitaria respecto a neutrófilos? 55 a 65 o de 60 a 70, ya sé. De 55 a 65, perfecto. Aquí está en 71%. Esto es lo que yo les mencionaba del desvío a la izquierda. Los neutrófilos están aumentados. Si bien no hay leucocitosis como tal, pero el paciente desnutrido, si no hay leucocitosis como tal, sigue habiendo un desvío a la izquierda, porque el porcentaje de neutrófilos está aumentado. Los eosinófilos a 1% ya está medio que normal, los monocitos están un poquito altos. Linfocitos, que están en 22%, sí, están normal, pero estos neutrófilos me están indicando una infección aguda fuerte. Plaquetas 281.000, ¿están bien o no están bien? Está bien, está entre los rangos de referencia. Perfecto. Examen general de orina normal. Muy bien. Datos clínicos, terminología médica, todo lo que tiene el paciente respecto a clínica. Todo lo que tienen que anotar, inclusive hasta su peso. Datos del laboratorio, todo lo que se declaró lo deben anotar. Ya a ver cuánto tiempo nos queda. Ah, no, hay que volar. Datos epidemiológicos, tenemos varón de 19 años, bajo peso, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Diagnóstico presuntivo faringitis. Porque la faringitis, ya habíamos dicho, no escuchaba nada, estaba con la faringe hiperémica, etcétera, etcétera. Pero el paciente, claro que no mejoró, le dieron un tratamiento dirigido a una faringitis que dirigido a una neumonía. Con base en el cuadro clínico y su evolución, además de los hallazgos de laboratorios y radiológicos que mostraron zona de infiltrado basal izquierdo, se estableció el diagnóstico de neumonía atípica y se cambió el esquema antibiótico a moxifloxacino 400 miligramos cada 24 horas, con respuesta clínica satisfactoria a las 48 horas, con tratamiento de duración de 10 días y alivio total de cuadro clínico. ¿Ya? ¿Vieron acá? Ya a través de la radiografía son de infiltrado basal izquierdo. Siempre que tengan un paciente con la duda de que es un proceso respiratorio a nivel pulmonar, siempre pídanle una placa de tórax. No pierden nada. Aunque no nos muestre nada, ya salieron de la duda. Ahora les pregunto, ¿por qué el paciente no respondió al tratamiento con el antibiótico betalactámico amoxicilina?
Es una neumonía atípica. ¿Quiénes me producían neumonía atípica? Lo dijimos al inicio. Teníamos micoplasma, teníamos clamidia y legionela. Haemophilus influenzae. No, eso es típica. Yo hablo de las atípicas. Pseudomonas aeruginosa. No, eso, legionela neumófila, micoplasma neumoniae, clamidia neumoniae. De estos tres agentes, el más común causante de neumonías atípicas viene a ser el micoplasma neumoniae, ¿ya? Y este micoplasma igual tiene una predilección por pacientes inmunodeprimidos, inmunocomprometidos. En este caso es un paciente desnutrido, tiene 19 años y pesa 47 kilos. ¿Ustedes piensan que él está en un buen estado inmunológico? No lo está. Entonces, si el micoplasma neumoniae es nuestro agente número 1 en neumonías atípicas, ¿por qué creen ustedes, inclusive la clamidia, por qué creen que no respondió al tratamiento con un betalactámico? Porque no posee pared celular. Por eso. ¿Y qué tiene? El betalactámico va específicamente a la pared celular y al no tener, tiene una resistencia. ¿Qué es lo que hace con la pared celular? A ver, en tus Inhibe palabras. la síntesis de la pared celular, es así como actúa un betalactámico. Ya inhibe la síntesis de la pared celular, así como también destruye la pared que ya está establecida, ¿no? Desde adentro. Muy bien, entonces, no actuó porque el germen más común causante de neumonías atípicas es el Mycoplasma pneumoniae. Esta bacteria no posee pared celular, lo cual le confiere resistencia natural hacia los betalactámicos. Ahora, en caso de que inclusive sea una clamidia, la clamidia tiene una pared celular extremadamente delgada que inclusive ni se la toma en cuenta. Aquí es lo mismo, no hay nuestro órgano diana donde vaya a actuar el betalactámico, así que no habría el cómo la amoxicilina sea capaz de detener esta infección. En cambio, moxifloxacino, ¿a qué familia de antibióticos pertenece? ¿Cómo digo? El moxifloxacino, ¿a qué familia de antibióticos pertenece? A las quinolonas, igual. Las fluoroquinolonas. ¿Y qué es lo que hacen las quinolonas? Actúan a nivel de síntesis del A núcleo. nivel cromosómico, sí, ya. A nivel cromosómico, muy bien. Todas las bacterias poseen cromosoma bacteriano, ¿cierto? Entonces, aquí una quinolona, claro que me va a ser útil contra un micoplasma, contra una clamidia. Está muy bien. Ahora dice, complete cómo sería el resultado del análisis bacteriológico de esputo de un paciente con neumonía de etiología viral. Muestra esputo, examen directo que se observaban. Leucocitos 6 a 8 por campo, células epiteliales escasas, eritrocitos 1 a 2 por campo. Tinción de Gram no se observan bacterias, y el Nielsen no se observan bar, cultivo de bacteria aislada, no se observa crecimiento de colonias bacterianas, por lo tanto en antibiogramas no lo podemos realizar, no se declara nada. Todo esto, ¿por qué? Porque no es una infección bacteriana, es de origen viral. Bueno. Vamos con disculpa. Sí. En caso que sea viral, para tratar la neumonía viral, ¿cómo sería? ¿Solamente los síntomas o qué se le daría al paciente? Muy buena pregunta. En ese caso tenés que, sí, empezando por tratamiento sintomatológico, tratamiento de sostén, y también se le da antibióticos, pero no se les da antibióticos para tratar la infección viral como tal, sino Hay que un se le micrófono da, encendido, si no se escucha. sino que se le da los antibióticos porque los pacientes con las neumonías virales muchas veces lo que sucede es que el virus va a dar todas las condiciones para que las barreras que atrapan a las bacterias sean dañadas, y también existe una proliferación bacteriana y se genera una neumonía bacteriana sobreagregada a la viral.
Entonces ¿Ya? podríamos decir de que se puede o se receta antibióticos en infecciones virales. En el caso de las neumonías, sí. En el caso de una faringitis, no. Y esto es incluso, los pacientes suelen ser hospitalizados, ¿no? Y aquí es donde igual entran en juego esas bacterias que les mencioné, que son resistentes, etcétera, etcétera. ¿Que los antibióticos son para tratar al virus? No. Pero sí se los utiliza, sobre todo en estos pacientes hospitalizados, como una medida preventiva para evitar la complicación del cuadro. Entonces se les daría como broncodilatador, antitusivo, Sí. antialérgico, en esos casos, Bueno, ¿no? antialérgicos, no tanto. Los antitusivos, hay mucha controversia respecto al uso de antitusivos. No se suelen dar antitusivos, los que dan son expectorantes, ¿no? Broncodilatadores, en las neumonías no hay una broncoconstricción como tal, que sí ayudarían quizás, tampoco, ¿no? Pero se realizan las nebulizaciones, se les da antiinflamatorios, todo eso. Auxi, una Ahora, pregunta. sí, En mujeres embarazadas, es decir, cuando, por decir, tuviesen dolor de garganta, o sea, les duele, digamos, al ingerir alimento, ya. ¿qué se le podría dar en mujeres embarazadas? Una mujer embarazada que le duele al ingerir alimentos o que siente Sí, todo el rato esa sensación de que molestia. tiene resfrío y dolor de garganta. Ya tiene resfrío, dolor de garganta. Sí. Ahí se lo puede tratar como un resfriado común, no hay ningún problema. ¿No hay ningún efecto adverso de los medicamentos? Con que ¿O no qué le medicamentos se le puede dar? como te digo, como un resfrío común lo puedes tratar. No se le suele dar antibióticos tampoco porque es un resfrío común. Y todo lo de siempre, ¿no? De evitar bebidas muy frías, que tome Y para el dolor tecito, de garganta, Para el dolor de eh, garganta igual lo de siempre, te suelen dar el elidol, las vagosiletas, eso igual sirve para una embarazada. ya, ya. Y que tome harta agua, que Ya, o estén sea, bien hidratados. Ustedes siempre que tengan un paciente con un cuadro respiratorio, asegúrense que siempre esté bien hidratado. ¿Por qué es esto? Un paciente con cuadro respiratorio muchas veces puede desarrollar tos. Ahora esta tos nosotros lo que queremos es que siempre se mantenga como una tos húmeda. Y también sepan que el agua es el mejor expectorante que hay. ¿Ya? No hay mejor expectorante que el agua. Pregunta de examen de farmacología, por si acaso. Les iba a mencionar, con respecto a las neumonías virales ya bastante graves, hay una nueva generación de fármacos que se ha comenzado a utilizar más que nada por el COVID. Todos los que terminaban en, ¿cómo? En LAM. Ah, son inhibidores de leucotrienos, si no me equivoco. Ah, no me acuerdo los nombres ahorita, pero sí son inhibidores de leucotrienos. Son ¿corticoides? No, los corticoides son otros. Bueno, son básicamente qué es lo que realizarían estos fármacos. Y en el caso del COVID, ¿no? Aquí los utilizaban para inmunodeprimir al paciente, en realidad, y así regular la respuesta inflamatoria. Porque ustedes saben que lo del COVID mucho se basa en esa desregulación de la producción de mediadores de inflamación. Entonces, lo que hacen estos fármacos es inactivar a los leucocitos, a todos los mediadores de inflamación, inmunodeprimen al paciente, se regula la respuesta inflamatoria, se regula la cascada de citocinas y entonces el paciente mejora. Es un poco contradictorio, ¿no? Vas a inmunosuprimir al paciente
para que pueda mejorar, pero sí, es lo que en los casos graves de COVID se estaba haciendo. También los corticoides inmunodeprimen, así que lo mismo. Ahora vamos con el cuestionario, que aquí tenían que leer un PDF. Pues ya tenemos 8 minutos, ya. Para decidir el lugar idóneo de tratamiento de una neumonía de adquisición comunitaria y el equipo responsable del proceso, es preciso apoyarnos en la presencia de variables como, aquí tenemos, lo leí, el PDF y, está al revés, ya. Clínica, laboratorio y radiología. Bueno, aquí decía analítica, pero se refiere a los análisis laboratoriales, ¿ya? Entonces nosotros, para saber dónde vamos a tratar al paciente y quiénes van a ser los responsables de su tratamiento, tenemos que evaluar la gravedad de la clínica, tenemos que evaluar los resultados laboratoriales, qué tipo de bacteria es, si mi paciente está bien respecto a serie roja, serie blanca, que cómo está su riñón, cómo está el hígado, etcétera. Radiología, también para ver cuál es la extensión, por ejemplo, de una neumonía, si está afectando a ambos pulmones, solo a un pulmón, solo a un lóbulo, y algunos datos epidemiológicos como ser comorbilidad y nivel socioeconómico. ¿Cuáles son las escalas pronósticas que nos informan sobre el riesgo de muerte y complicaciones de las neumonías adquiridas en la comunidad? Viene a ser la escala FINE, que tiene otro nombre creo que era PSI, que mencionaba, pero es escala FINE, y la CURB 65. La FINE es una escala mucho más completa, es larga. ¿Cuál es la desventaja? Que en sala de emergencias no la puedo utilizar debido a que necesito muchos datos. Y también una controversia que hay respecto a esta escala, algo que leí el año pasado estudiando para neumo, para meta interna, que es como que sirve solo si estás tratando con pacientes que tengan enfermedades de base, pero en un paciente saludable es como que no le da la seriedad que necesita ese paciente, porque toma en cuenta factores que solo vas a encontrar en pacientes con enfermedades graves. La CURB 65 es una escala mucho más corta. La desventaja de esto sí es como que omite cosas que la escala FINE sí toma en cuenta, como niveles socioeconómicos, que cómo es la vida del paciente, si tiene otras enfermedades, etcétera, etcétera. La CURB 65 es la que más voy a estar utilizando cuando me llega el paciente y es como que tengo que hacer ese momento, ingresarlo, ¿no?, a mi nosocomio. Aquí tenemos la CURB 65, esta es la que tienen en su guía. El CURB 65 es una escala de predicción de mortalidad utilizada en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Está avalada por la British Thoracic Society. Cada una de nuestras letras significa algo. C es confusión o alteración de nivel neurológico. Esto nos va a estar otorgando un punto. La U es BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre. Mayor a 19 miligramos por decilitro nos otorga un punto. Con esto estaríamos evaluando función renal. R, respiración, más de 30 respiraciones por minuto, que ya nos indica insuficiencia respiratoria, nos otorga un punto. B, que es blood, referente a presión arterial. Tenemos nuestra presión arterial sistólica menor a 90 o presión arterial diastólica menor a 60, nos da un punto. Y 65 es que sean personas mayores a 65 años de edad, más un punto. Ustedes saben, los ancianos son inmunodeprimidos. Y aquí nos da la interpretación. De 0 a 1 punto tenemos una mortalidad de 0,2 a 0,7%, considerar manejo ambulatorio. Con manejo ambulatorio me refiero a que el paciente pueda volver a su domicilio y sea tratado ahí mismo con administración de la medicación en casa. 2 a 4 puntos, una mortalidad de 6,8 a 27%. Aquí se debe considerar hospitalización. Y hay yo tenía, no sé, la voy a buscar, tenía entre mis apuntes una escala CURB 65 más desglosada, que inclusive hay una diferencia de si tu paciente tiene 2 puntos a que tenga 4. Si tiene 2 puntos todavía puedes manejarlo ambulatoriamente, pero si tiene 4 ya inclusive consideras ingreso a cuidados intermedios.
5 puntos de mortalidad del 57%. Aquí normalmente aquí ya lo ingresamos a cuidados intermedios, que eso es UCI. UTI es terapia intensiva, UCI son cuidados intermedios. Los cuidados intermedios vienen a ser como que el punto medio entre estar en una sala normal a estar en terapia intensiva. Aquí tu paciente todavía está consciente, no va a necesitar tanto soporte como uno de terapia intensiva. El CURP 65 es una escala de predicción de mortalidad utilizada en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, es lo que está acá, ¿no? Para la valoración de la severidad de la neumonía. Y eso sería todo, chicos.